Ok, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, es que te damos las gracias, Señor, porque tenemos acceso a las riquezas de gloria, al conocimiento que había estado oculto, vedado para nosotros, pero que ahora nos has dado a conocer. Gracias, Señor, por tu provisión, porque fuimos creados para ti, para glorificarte, darte honra, y sin esto es imposible poder cumplir con este propósito. No solo nos has dado conocimiento, nos has alumbrado el entendimiento, sino que también nos has dado un nuevo corazón, donde pueden quedar grabadas estas verdades y que pueden haber estos deseos de querer más de ellas, hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, por darnos de tu Santo Espíritu, por habernos dado a tu Santo Espíritu. Cuánta humillación de Él al venir a morar en corazones, en cuerpos, Señor, tan carnales, Señor, como son los nuestros. Cuánto amor, cuánta fidelidad, cuánto poder. No podemos sino alabarte y glorificarte, Señor, por tus bondades. Bendito seas, Padre, permítenos estar atentos a la enseñanza de esta mañana, quizá algunos datos, quizá algunos nombres, quizá algunas fechas, y quizá algún hermano pueda sentir que es demasiada información. Yo te ruego, Padre, que lo que pueda asimilar, lo que tu Espíritu Santo le ayude a retener, y lo que sea importante y necesario para cada uno de mis hermanos que escuchan, que sea, Señor, para su edificación y su crecimiento, para tener mayor claridad, para encontrar su lugar en tu cuerpo, Señor, y para retener la palabra y defender la fe, tal cual como nos ha sido dada. En el nombre de Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la clase número 5. La había titulado Post Tenebras Lux, pero le he cambiado el título a la enseñanza por la Reforma Protestante, la causa formal. Estamos estudiando este tema llamado el congregacionalismo, y les mencionaba que, a diferencia de otros amados hermanos que están exponiendo una enseñanza muy similar, he decidido tomar las Escrituras y partir de las Escrituras para presentar lo que es el congregacionalismo. En primer lugar, vimos algunos pasajes: Hechos capítulo 6, 9:27, 11:22, verso 29 también, o en Hechos capítulo 14, versículo 21. Y en estos textos hemos visto cómo la iglesia, principalmente en Jerusalén, aunque también ya del trabajo que el apóstol Pablo había realizado, hemos visto cómo, a diferencia de lo que encontramos muy a menudo hoy en la gran mayoría, en el grosso de las iglesias, la iglesia del libro de Hechos era una iglesia activa, una iglesia dinámica, una iglesia participativa. No es lo que a veces encontramos hoy en día, repito, en el grosso de las iglesias, donde los pastores o los líderes o todo el mundo de liderazgo que se ha inventado en la dirección de las iglesias se hace cargo de todo lo que la iglesia implica, y todos los demás simplemente son congregantes, no participan, no se involucran, no son responsables, etcétera, etcétera. Hemos visto, desafortunadamente, que en muchas iglesias, muchos de los que se dicen a sí mismos cristianos no tienen un involucramiento en lo que la Biblia les llama a involucrarse. En el caso, por ejemplo, del liderazgo, hemos encontrado iglesias donde las iglesias son más como empresas familiares, porque está el pastor, si llega a faltar el pastor, se queda o la esposa o los hijos o los nietos, y finalmente van heredando las plazas, y muchas personas dentro de la iglesia no pueden cuestionar este tipo de decisiones, porque se les ha instruido que ellos son la familia pastoral y que definitivamente ellos son los que han heredado estas plazas. Ahora, quiero que no pierdan de vista esa práctica que tenemos hoy en día, porque esto no es nuevo debajo del sol.
sino que ya se ha hecho anteriormente y bueno, en un momento vamos a intentar ir asimilando algunos aspectos. El congregacionalismo busca poner el liderazgo en su lugar, no menospreciarlo, pero tampoco exaltarlo o ponerlo en un lugar que las escrituras no le dan. Y también pone a los miembros de la iglesia en el lugar que las escrituras le dan. No pueden ellos decirle al pastor lo que él tiene que hacer y tampoco pueden dejar que el pastor haga lo que él quiera, porque la Biblia no lo autoriza de esa manera. Recuerden que congregacionalismo no es democracia. Congregacionalismo no es democracia. No es lo que todos voten, lo que todos quieran, lo que todos imaginen, sientan, sugieran. Congregacionalismo es una forma en la que creemos que es la forma bíblica de gobierno de las iglesias cristianas o las iglesias que son de nuestro Señor Jesucristo. Así que en primer lugar vimos algunos pasajes y mostramos cómo en las escrituras hay congregacionalismo. Pero en segundo lugar hablamos de aquellos discípulos de los 12 apóstoles, bueno, 11 de ellos, y vimos algo acerca de los padres apostólicos, cómo comenzó a desviarse el liderazgo dentro de la iglesia, de las iglesias cristianas. Y a esto le llamamos el desarrollo del episcopado. Es decir, comenzaron a separar el sinónimo de obispo, de anciano o de pastor, y comenzaron a hacer una distinción entre esas funciones. Y vamos a encontrar cómo comienza a despegar el episcopado, que quiere decir que uno está por encima de los demás obispos. En tercer lugar, vimos cómo específicamente los obispos de Roma comenzaron a ascender al poder absoluto y cómo los obispos de Roma, por un error, vimos 3 grandes errores, pero principalmente los obispos de Roma se adjudicaban ser los sucesores de San Pedro, de Pedro, el que negó a nuestro Señor Jesucristo esa última noche. Y ellos se adjudican el liderazgo por encima de todas las demás iglesias que habían en esa época. En cuarto lugar, vimos entonces cuáles fueron esos 3 factores que contribuyeron a la supremacía de la iglesia romana, católica romana, pero principalmente cómo el obispo de Roma, llamado ya el Papa, se adjudica ese lugar de liderazgo, de supremacía, y aquí ya no hay quien se le pueda poner enfrente, sino que por ciertas circunstancias vimos sociopolíticas, históricas y teológicas, por esos 3 factores es que puede lograr posicionarse este obispo de Roma por encima de todas las demás iglesias. ¿Cómo? Bueno, y todas las demás iglesias van a someterse al liderazgo del obispo en Roma. El día de hoy, mis hermanos, continuando con estas enseñanzas, recordemos dónde nos quedamos. Para el año 500, es decir, para el siglo V después de Cristo, va a comenzar un periodo de 1000 años de obscuridad, 1000 años de obscuridad. Del siglo V hasta el siglo XV, que es el 1500 después de Cristo, hay un periodo de obscuridad donde hay muchos cambios geográficos en el mundo antiguo y donde este obispo y el catolicismo romano van a comenzar a tener un poder, una supremacía y una influencia aún sobre reyes y gobernantes en esa época. Pero recuerden esto, que el 31 de octubre de 1517 se considera el día de la Reforma Protestante, porque se dice, aunque hay algunos que no están de acuerdo en esto, se dice que ese día Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Entonces, a partir de lo que hace este monje agustino, ¡pum!, se va a comenzar a desatar lo que conocemos como la Reforma Protestante. Recordemos que Martín Lutero no quería traer toda esta revolución que encontramos, ¿no?, esta revolución evangélica, sino que Martín Lutero lo único que quería era que se reformara la Iglesia Católica Romana. Habían algunas cosas que no
que Martín Lutero llega a considerar que no estaban de conformidad a las Escrituras. Ahora, el caso de Martín Lutero fue algo que nuestro Señor usó porque este monje agustino tuvo una fuerte convicción de pecado y no descansó hasta tener la seguridad de su salvación. Esto fue lo que le trae un cambio a la luz de las Escrituras y comienza él a escribir. Pero quiero que entiendan esto, mis hermanos. Por eso le he llamado el día de hoy la Reforma Protestante la causa formal, no la causa material. La Reforma Protestante puede ser entendida desde dos vertientes. La primera de ellas es conocida como la causa formal. ¿Qué es la causa formal? Externamente, ¿qué fue lo que se comenzó a cuestionar y a rechazar en la Reforma Protestante? Bueno, la causa formal es la autoridad papal. ¿Quién te puso a ti por encima de las demás iglesias? ¿Cómo es que tú te atreves a decir que eres el sucesor de San Pedro y que todos debemos de someternos a tu liderazgo? Ahora estoy inclinando la Reforma Protestante hacia nuestro tema que estamos estudiando, que es el congregacionalismo o los modelos de gobierno dentro de las iglesias protestantes. Pero por el otro lado tenemos lo que se conoce como la causa material, es decir, ¿con qué autoridad puedo yo rechazar la autoridad papal? Y la causa material es la justificación por la sola fe. Lo que pasó en esos 1000 años de tinieblas, esos 1000 años de obscurantismo, es que pocos grupos, y sí hubieron grupos, ¿no? Voy a poner entre asterisco a los valdenses, pero personajes como los hugonotes o los hugonotes, no sé pronunciar bien el francés, los hugonotes, por ejemplo, o tenemos por ejemplo a los hermanos moravos también. Hubieron otro tipo de grupos como los husitas. Recuerdan a Juan Hus en el 1400, 100 años antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis, lo queman y él dice, bueno, están ustedes matando al ganso, pero después de mí vendrá un cisne que no podrán acallar, ¿no? Y estaba hablando, algunos lo han atribuido a Martín Lutero, ¿no? Como si él hubiera profetizado. Y 1000 años, perdón, fueron 100 años, corrijo, 100 años, ¿no? En el 1400 matan a Juan Hus en Bohemia, uno de los precursores a la Reforma Protestante, y va a dejar escritos, van a haber grupos de los husitas, llamados los husitas. En Inglaterra vamos a tener a John Wycliffe, conocido como la estrella de la mañana de la Reforma Protestante, tradujo las escrituras al lenguaje en inglés, al menos el Nuevo Testamento. También lo van a matar, pobre John Wycliffe. El catolicismo romano todavía saca sus huesos. Gracias por la corrección. Entonces, van a sacar para exonerar o van a buscar exonerar sus huesos y al contrario, o sea, Wycliffe es considerado un total hereje, un archienemigo de la Iglesia Católica Romana. Hay otros grupos, por ejemplo, quienes siguen los escritos de John Wycliffe van a ser conocidos como los lombardos, y ya van a haber grupos de personas que están considerando seriamente que la doctrina católica romana no está pegada a las Escrituras. Cuando viene Martín Lutero, él no va a ser el único que va a traer la Reforma Protestante. Por eso nos enfocamos precisamente a la causa material. ¿Con qué autoridad los lombardos, los husitas, con qué autoridad ellos van a comenzar a cuestionar la autoridad papal? Bueno, a través de la causa material. Es decir, yo no necesito que el Papa romano me diga a mí que yo soy salvo. No necesito la doctrina católica romana para tener la seguridad de mi salvación. Personajes van a buscar, o con esta confianza, por poner su fe en lo que las Escrituras enseñan, van a comenzar a rechazar la autoridad papal, todo lo que tiene que ver con el catolicismo romano. Pero por el otro lado, van a haber personas que van a tomar todo lo que está sucediendo en la Reforma Protestante, aunque muchos de ellos no son creyentes genuinos, y se van a unir con toda esta filosofía, le voy a llamar así, con esta ideología de la Reforma Protestante, y van a comenzar a rechazar la autoridad papal a nivel mundial. Entonces, nos vamos a enfocar exclusivamente el día de hoy a la causa formal.
¿Por qué? Porque donde nos quedamos la semana pasada es en un escenario en donde el Papa de Roma, el obispo romano, ahora tiene una autoridad material juntamente con reyes y va a tener una influencia impresionante sobre muchas naciones. ¿Por qué nos enfocamos a la causa formal y no precisamente a la causa material si estamos hablando de gobierno de la iglesia? Porque vamos a darnos cuenta que los primeros años, los primeros quizá 30, 50 años, después de que Martín Lutero clava sus 95 tesis, van a comenzar a haber cambios geopolíticos a nivel mundial. Y muchas de las naciones que hoy conocemos, por ejemplo Francia no existía como tal hasta el 476 después de Cristo, vienen los francos y va a venir toda una revolución geopolítica. Y cuando los protestantes se separan de Roma, ellos van a estar de la mano o coludidos con los gobiernos nacionales. Esto, mis hermanos, ha sido muy criticado en muchos círculos reformados y quiero decirlo que por muchos bautistas reformados también esto ha sido muy criticado. El luteranismo, por ejemplo, el presbiterianismo, y se ha llegado a acusar a nuestros hermanos presbiterianos de cobardes inclusive porque ellos no llegaron al final de la reforma que se tenía que alcanzar. Ahora, nosotros debemos de ser muy serios en nuestras palabras y debemos de ser muy cuidadosos en cómo señalamos a aquellos que no llevan el congregacionalismo a la manera en la que nosotros estamos entendiéndolo. Porque sería pecado llegar a menospreciar lo que no conocemos. Entonces es muy fácil de este lado señalar, ellos se equivocaron, ellos deberían de haber hecho esto, aquello y el otro. Pero si entendemos todos esos cambios geopolíticos, vamos a poder ser un poco más entendidos y vamos a ser también un poco más prudentes. Finalmente, nosotros estamos creciendo en congregacionalismo, estamos yendo hacia una dirección, lo que otros no están yendo y no están alcanzando. ¿De acuerdo? Sí tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, discúlpenme, creo que ya me extendí el tiempo aquí no pasa, está detenido el tiempo, pero acá ya me queda solo 23 minutos y eso yéndome a los tiempos extras. Así que vamos a ver 3 puntos el día de hoy. El primero de ellos vamos a hablar acerca del cesaropapismo, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a hablar acerca del cesaropapismo. En segundo lugar vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Alemania, o no se le llamaba Alemania en ese tiempo, sino que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y este nombre no lo tenemos que olvidar, Sacro Imperio Romano Germánico, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar vamos a hablar un poquito más de la comparación entre la causa formal de la Reforma Protestante y cómo podríamos ver sus alcances hasta nuestros días. ¿Por qué algunas iglesias no siguen progresando hacia el congregacionalismo, sino que se quedan atorados en esta casi reforma? ¿Sí? Lo mencionaba la semana pasada, algunos quizá me han llegado a acusar de que en esta iglesia siempre cambiamos las cosas, y yo les digo, bueno, primero no miren al hombre, segundo lee la Biblia, y tercero entiende que esta es una iglesia reformada, y una iglesia reformada se caracteriza porque no llega al momento en el que se asienta y dice, ya estamos bien y todo lo que hacemos está respaldado por Dios, sino que una iglesia reformada verdadera va a estar reexaminando constantemente sus prácticas de las Escrituras para ver si no hemos errado en algo que el Señor muestra en su palabra y que hemos hecho de diferente manera. Vamos a poner un ejemplo como la alabanza. ¿Cuántos de nosotros no venimos o practicamos un tipo de alabanza en el servicio de adoración a nuestro Señor que realmente al pasarlo a la luz de las Escrituras no pasa? Entonces tenemos que reformarlo. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras? Pero hay un problema, porque hay muchas iglesias que finalmente cuando se les muestra la luz de las Escrituras, ellos dicen, híjole, es que entonces tendríamos que quitar a la pastora, teníamos que cambiar la alabanza, tendríamos que cambiar la manera en cómo nos congregamos, teníamos que cambiar todo. Y entonces
se tendría que ir la iglesia, porque la iglesia resulta que no aguantaría si hacemos esos cambios. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos, ¿son una iglesia de Jesucristo o son solamente un grupo de personas que les gusta reunirse para pasarla bien y pasar un buen momento? Por eso somos una iglesia reformada, mis hermanos, no lo olviden. Si ustedes se están congregando aquí, voluntariamente están asistiendo a una iglesia reformada. Eso se lo digo a los adultos, los niños, los menores de 18 años vienen porque sus papis los traen. Y si tienen más de 18 años, vienen por su propia voluntad, porque no les queda de otra, porque si no hacen lo que sus papis les dicen es porque ustedes ya pagan su renta, ya se alimentan solitos, ustedes ya se mantienen solitos, ¿verdad? Entonces, todos venimos voluntariamente por nuestra propia voluntad a una iglesia como esta, una iglesia reformada. Vamos a entender entonces en primer lugar césaropapismo. ¿Qué es el césaropapismo? Les mencionaba yo, y no olviden esta fecha, 476 después de Cristo. ¿Quién estaba gobernando cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra? ¿Qué imperio? Estaba el imperio romano. El imperio romano va a venir creciendo y encontramos que en el 326 que se convoca el concilio de Nicea, ya hay un emperador, comillas grandotas, un emperador que es simpatizante con el cristianismo, no se sabe si realmente fue cristiano o no fue cristiano, solo el Señor sabrá qué onda con él, pero el mundo va a cambiar radicalmente y el cristianismo, de ser una religión perseguida, se va a volver la religión oficial del Estado romano. 326. Después del 326, el imperio romano va a crecer a tal punto que se va a dividir en dos grandes partes el imperio romano. Por un lado vamos a tener al imperio romano oriental y por el otro lado vamos a tener al imperio romano occidental. La capital del imperio romano era Roma, la capital del imperio romano, Rómulo y Remo, todo lo que se cree acerca de ellos. Pero entonces la descendencia de Constantino, y con la idea de Constantino precisamente, va a terminar estableciendo el cambio de capital romana, les había mencionado la semana pasada, ahora a Constantinopla, que está en Bizancio, lo que hoy se considera Estambul. Así que van a pasar la capital de Roma a Constantinopla y ahora la capital del imperio romano en teoría va a estar en Constantinopla. Para que el imperio que ha crecido tanto se mantenga, ahora van a haber dos gobernantes, en teoría van a haber dos emperadores. Constantino lo que hizo fue que establece el imperio a un solo emperador, pero como es tan grande, tienen que seguirlo dividiendo en dos grandes áreas, Oriente y Occidente. Cuando viene el año 400, si habíamos mencionado, ¿no? Por allá del 510 en adelante, no 1500, sino 510 en adelante, va a surgir una nueva religión a nivel mundial, establecida por Mahoma, que es los musulmanes, y ellos van a comenzar, a conquistar ese mundo en Oriente. Recuerden que Occidente, ¿qué es Occidente? Ahora, si ustedes están pensándolo, vean de frente así, su mano derecha siempre es el Oriente, su mano izquierda, estoy hablando de un mapa, su mano izquierda siempre va a ser el Occidente. Entonces, si tú miras un mapa, perdón que lo diga así, es que yo soy malísimo para la geografía y solo así lo entiendo. Entonces, si yo veo en un mapa, mi mano izquierda está pues América, y si yo veo en un mapa del lado derecho, pues está China. Entonces China pues son los orientales, y del lado izquierdo están los occidentales. Si yo divido, por eso se llama Ecuador, porque pasa por ahí la línea de Ecuador que divide al hemisferio, a la Tierra, en dos grandes secciones. Si yo paso por el Ecuador, entonces voy a tener la parte oriental y la parte occidental. ¿Qué países tengo, quitando América, qué países tengo del lado occidental? Bueno, pues está Britania, lo que es Inglaterra, Irlanda, Escocia, que es la isla grandota, están unidos, ¿de acuerdo? Y de este lado hacia abajo, o cruzando de frente, echándome un brinco de Inglaterra, tengo lo que se conoce como Países Bajos. Hasta hace algunos años se le llamaba Holanda, ya no existe más Holanda, tiene una historia bien bonita, son Países Bajos. Pero pegadito hacia abajo tengo Francia, estoy hablando en general, porque no me pidan los países pequeñitos, ¿verdad? Pero tenemos abajo inmediatamente a Francia, pegado a Francia tenemos a España, y
la península ibérica tenemos a Portugal también, por ejemplo, ¿sí? A un lado de Francia, hacia arribita, ya avanzando hacia mi lado derecho del mapa, voy a encontrarme con Alemania. Ahora, estos países no eran países en esa época. Todo esto que acabo de mencionar le pertenecía al Imperio Romano. Y luego a un ladito abajo de Alemania, pues tenemos la bota. ¿Qué es la bota? Pues es Italia, ¿de acuerdo? Y de este lado voy a acercarme hacia Grecia, pero ya pasando esta línea hacia Estambul, voy a tener que dividir hacia el lado oriental del hemisferio, donde ya tenemos lo que era, o lo que es Medio Oriente, por ejemplo, tenemos a Turquía, tenemos hacia arriba a Rusia, que es la iglesia ortodoxa, o hacia abajo, lo que ya es el Medio Oriente, y debajo de la bota nos vamos a encontrar con un mar conocido como el mar Mediterráneo, y todo lo que está abajo del mar Mediterráneo tenemos a África, el continente africano. A un lado de África, casi igualito, tenemos a la India. Ok, espero que les estén dando una idea, porque es importantísimo. Del lado de Medio Oriente, en Palestina, van a surgir los musulmanes y van a comenzar a dar a conocer su religión, y entonces el cristianismo del lado oriental va a tener una crisis. Por eso es que dijimos que el Papa de este lado en Occidente no tiene esas luchas, por eso va a poder establecerse, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, del lado del norte van a descender unos grupos bárbaros, sí, los antiguos, los ancestros de los vikingos, y van a haber otras personas conocidos como los turcos otomanos, mientras que la mitad oriental del Imperio Romano se va a mantener hasta el 1400 y fracción. De este lado van a entrar a la capital de Roma, y en el 476, es decir, 1000 años antes de que caiga el lado oriental, van a ser conquistados y se va a perder la mitad del Imperio Romano. Entonces lo que es Britania se independiza, lo que es Hispania se independiza, o lo que son los francos se independizan. Ahora, no pierdan de vista estos famosísimos francos, ¿no? Que son el nuevo nombre de los galos, ¿no? Y de los galos vienen a los gálatas. Entonces todo esto se va conectando, mis hermanos. Pero entonces, cuando cae el imperio occidental de Roma, va a haber un grupo de varios principados, que son príncipes, que tienen a su cargo algunas regiones, y se va a quedar un rey a cargo. Voy a ponerle el nombre de Carlos V, como el chocolate, por eso uno no come chocolate Carlos V, porque fue un protagonista de la Reforma Protestante, no a favor, por supuesto. No es cierto, si me invitan uno, pues se los acepto. Pero entonces, tenemos de este lado, tenemos a este rey y varios príncipes que se unen, y ellos tienen el celo de reconstruir la gloria del Imperio Romano. Ok, tenemos entonces esta idea. Pero no puede este rey, no puede ser respetado por todos esos príncipes, a menos que alguien con autoridad, lo que hoy vamos a hacer, pero en este caso con reyes, le unja como un rey dado por Dios. De ahí es de donde viene el nombre del Sacro Imperio Romano, pero le agregan el germánico. ¿Por qué sacro? Sacro significa santo. ¿Por qué le llaman el Santo Imperio Romano? Porque ellos quieren el esplendor de lo que en algún momento fue el Imperio Romano, pero le agregan santo porque hay una religión de este lado occidental que está gobernando a todas las personas. ¿Qué es? Es el catolicismo romano. Así que comienza, mis hermanos, desde el 476 en adelante, comienza esta tendencia de que el Papa, el Papa romano, el obispo de Roma, que tiene ahora la autoridad, ahora le imponga manos, unja a los reyes y decrete, porque es la autoridad espiritual del mundo, y le diga a todas las personas: él es un rey impuesto por Dios. De ahí viene el nombre de cesaropapismo. Es decir, los reyes reciben el apoyo del Papa, y el Papa y todo el catolicismo romano recibe el apoyo de los reyes.
Entonces, los reyes le comienzan a hacer favores al Papa y el Papa le comienza a hacer favores a los reyes. Noten que ahora la autoridad mundial, desde el 500 después de Cristo hasta el 1500, que va a venir la Reforma Protestante, va a estar en un periodo de obscuridad. No me estoy yendo a la causa material, solamente en la causa formal. Porque el mundo va a estar sometido básicamente entre dos grandes grupos: los reyes, que son respaldados por el Papa, y el Papa y todo el catolicismo romano, que es respaldado por los reyes. O sea que literalmente no tienes a quién acercarte o en quién refugiarte. Es como, por ejemplo, con el narcotráfico hoy en día. Entonces tú te llaman por teléfono, llegan a tu local, te extorsionan y tú vas con las autoridades y le dices a las autoridades: es que ¿sabe qué? Que creo que me están extorsionando. Y te dicen: no, pues éramos nosotros, ahora te va a ir peor. Y dices: pues ¿a quién me encomiendo? El mundo antiguo, por 1000 años, del 500 al 1500, va a estar sometido. Ahora, vámonos a la otra parte. Espero que hayamos entendido un poquito acerca de lo que implica, ¿no? Lo que es un poco a grandes rasgos el césaropapismo. Pero entonces, cuando nos saltamos al 1517, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavando sus 95 tesis, hay un rey que está gobernando y que fue ungido por el Papa romano. Ahora, no olviden esto: los reyes obviamente quieren ser reconocidos como emperadores. Ellos solo podían ser reyes, y hasta que el Papa romano no les ungiera, no podían ser llamados emperadores. Entonces, obviamente, todo mundo quiere tener el título de emperador. ¿Cómo le hace para tener el título de emperador? Tiene que quedar bien con el Papa romano. Nada más dato curioso: en agradecimiento, los reyes, en agradecimiento con el Papa porque le impuso las manos, le van a regalar algunas tierras. A esto se le van a llamar pontificados, y por eso es que el Papa romano va a crecer en autoridad, y hasta la fecha Bergoglio, el Francisco, el del Papa romano, tiene inmunidad política a nivel mundial, o sea que nunca puede ser acusado. Entonces va a comenzar a crecer en ciertos derechos el Papa, y por eso es que Vaticano es un estado independiente, aunque es parte de Italia en Roma, tiene total autogobierno. O sea, literalmente él es un emperador. El Papa romano tiene libertad, pero también hay tierras, y por eso se molestó el catolicismo romano con Benito Juárez, porque Benito Juárez, todas las tierras que el gobierno nacional le había dado al catolicismo romano, al Papa, se las quita, se las expropia. Pero muchos reyes en esa época, en agradecimiento, le empezaron a dar tierras. ¿Cómo le da tierras? Pues le está quitando a otras personas tierras. Y precisamente en el Imperio Romano Germánico, no lo voy a decir sacro, pero ahí en Alemania, para que lo entiendan, van a haber algunos príncipes de la nobleza alta y príncipes de la nobleza baja. ¿A quién le quitas tierras para dárselas al catolicismo romano? A los nobles bajos, de la clase baja, por así decirlo. Y entonces ellos van a estar en desacuerdo que se les esté quitando esas tierras. ¿Por qué? Porque ellos están empobreciéndose. La nobleza alta sigue creciendo en riqueza, pero la nobleza baja está perdiendo. Esas tierras se las dan al Papa, a todo el catolicismo romano, pero no las trabajan. Ellos están inconformes. Viene este monje, clava sus 95 tesis, comienzan a decir que todo lo que tiene el catolicismo romano está equivocado. Estoy reduciendo mucho, estoy siendo muy simple en toda la historia. Y entonces se van a unir estos nobles, la nobleza baja, se van a unir a las ideas de este monje agustino. Y por eso es que no matan a Martín Lutero. Va a tener mucho apoyo por parte de la nobleza baja, y los príncipes, Federico de Sajonia principalmente, se van a unir contra el rey Carlos V, y van a decir que no están de acuerdo con lo que Carlos V está haciendo. Carlos V está respaldado por el catolicismo romano. Los príncipes no quieren estar bajo la autoridad del Papa romano, no quieren estar a su servicio. Ahora, esto no es tan fácil como llegaron, le dijeron, y Carlos V dijo: bueno, pues ya cada quien lo que ustedes quieran, sino que Carlos V les va a decir que ellos se tienen que retractar. Se va a desatar una guerra en la que van a perder la guerra los príncipes del Imperio Germánico,
pero finalmente van a llegar a un acuerdo con Carlos V, el emperador germánico, en donde el emperador les va a decir, ok, ustedes pueden profesar la fe que quieren en su principado, pero ojo, todos en su región, en su estado, deben de creer exactamente lo mismo. Entonces va a establecerse el luteranismo. El Sacro Imperio Germánico, ya le dije sacro, se divide en varios principados. El rey tiene el control sobre esos estados, aunque los estados también son autónomos. El rey básicamente no tiene todo el poder. Para mantener el orden y el equilibrio, la orden va a ser, si tú, Federico de Sajonia, te quieres volver al protestantismo, todos en tu estado deben de ser igual que lo que tú crees. Nadie puede creer absolutamente diferente. Entonces surgen las iglesias-estado. Y así es como el luteranismo comienza en un estado, comienza en otro estado y termina volviéndose la religión oficial de Alemania, y hasta hoy en día el luteranismo es lo equivalente al anglicanismo en Inglaterra. La iglesia se une al estado. ¿Por qué Martín Lutero no lo matan? Zwinglio, por ejemplo, muere en batalla. Debemos de entender que esto trajo violencia. La reforma protestante, materialmente hablando, que estamos hablando de la causa material, trajo violencia, hubieron guerras. No fue tan fácil como llegar y decir, ya no voy a servir al Papa. El Papa tenía el respaldo de los reyes tenían el respaldo del Papa. Ellos eran ungidos por Dios y le hacían creer a la gente, escuchen bien esto, le hacían creer a la gente que esos reyes eran una institución divina, pero muchas veces se pelearon entre las familias y el Papa se inclinaba al mejor postor, porque aunque había linaje y tenía que seguir un hijo de tal, le llegaban al precio al Papa, y el Papa obviamente ungía a un impostor. Finalmente creemos lo que la Biblia enseña, que las autoridades son puestas por Dios. Pero entendamos que no fue fácil en la Reforma Protestante, no fue fácil, y que la iglesia y toda la enseñanza que se estaba dando acerca de la sola escritura, de la sola fide, la sola gratia, todo esto estaba siendo apoyado por personas que no eran cristianas y que tenían otros intereses. ¿Cuál era su interés primario? Quitarse el yugo papal de encima. ¿Qué buscaban muchas de estas personas que apoyaran a Lutero? No era que creían lo que las escrituras estaban diciendo. Ellos solamente querían su riqueza, recuperar sus tierras. Por eso es que algunos historiadores, y recuerden esto, la historia no es segura. La historia no es segura, porque lo único que es infalible son las Sagradas Escrituras. Fuera de esto, uno puede leer una parte de la historia desde un ángulo, otra parte de la historia de otro ángulo, y siempre van a haber contradicciones. Depende quién narre la historia, es la postura que te van a estar contando. Entonces, algo que no debemos de perder de vista en la causa material fue esto. Hay césaropapismo, hay personas inconformes, se desata la reforma protestante, hay personas que van a querer recuperar sus tierras y emanciparse del gobierno papal, y entonces el resultado van a ser guerras. Pero finalmente, en la victoria, en los acuerdos de algunos de ellos, van a poder comenzar a profesar su fe bajo la supervisión del Estado. Y entonces van a surgir las primeras iglesias-estado. Recuerden, pasamos de una iglesia imperial, que hablamos del catolicismo romano, el imperio romano, ahora a iglesias-estado, y después se van a volver iglesias nacionales. No fueron de iglesias imperiales a iglesias nacionales, es todo un proceso de muchísimos años. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el congregacionalismo, mis hermanos? Hay algunas cosas que se siguen practicando, hoy en día, ¿de acuerdo? Pónganse a pensar, por favor, ¿cuándo surgieron las primeras iglesias locales? Si vamos a las Escrituras, ahí habían iglesias locales. ¿Qué es una iglesia local? La iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos, la iglesia en Roma, eran iglesias locales. Cristo se pasea por en medio de los 7 candeleros en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, pero son iglesias locales. Escribe a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamos, en Sardis, en Tiatira. Eran iglesias locales, como la iglesia en Zumpango.
Sin embargo, nosotros hoy encontramos en Inglaterra al anglicanismo, que es la iglesia oficial del Estado inglés. Yo les puedo preguntar, hermanos, ¿cuál es la religión oficial de México? ¿Tiene México una iglesia oficial, una religión oficial? Diríamos rápido el catolicismo romano, sí, pero según la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, no tenemos. ¿Por qué entonces, cuando vino Juan Pablo II, le pidieron a los niños en la escuela pública que fueran y que llevaran una rosa o con Bergoglio, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué aún en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública pusieron un banner que decía: bienvenido Papa, México te recibe? ¿Por qué usan la plataforma laica del Estado Nacional para promocionar al catolicismo romano? ¿Se dan cuenta cómo si hay una influencia de la religión en el Estado? Y siempre lo va a haber. En teoría no hay una religión oficial, al contrario, tenemos libertad de culto según la Constitución de los estados políticos mexicanos. ¿Por qué, mis hermanos, y quiero que piensen en eso, por qué ya no hay iglesias locales autónomas? ¿Por qué siempre encontramos personas, iglesias, que se les ha enseñado a vivir de coberturas o de apoyos del Estado? Sí las hay, mis hermanos. Yo me encuentro a veces con pastores conocidos, queridos, que he llegado a respetar, pero me entristece mucho que ellos dicen: es que la cobertura no me deja que haga más cosas, que tengamos más compañerismo juntos, porque es que la cobertura me pide que esto, aquello y el otro. Y yo me pregunto, ¿cuál cobertura? Es que ellos se llaman Casa de la Viña Zumpango. ¿Cómo que Casa de la Viña Zumpango? Es que hay Casa de la Viña Querétaro, Casa de la Viña Tequisquitengo, ¿no? Casa de la Viña Huatulco, y hay casas de la viña en todo lugar. Y entonces, como ellos se comenzaron a reunir y necesitaban que alguien les apoyara, apoyar, comillas, no tengo idea con qué, más que con quitarles muchas veces sus ofrendas, ellos se juntaron con otra relación de iglesias y ahora tienen el mismo nombre, y ahora ellas no pueden ser autónomas. También he escuchado a otros pastores que dicen que nosotros tenemos que someternos al gobierno y que por lo tanto tenemos que trabajar juntamente con el gobierno, lo cual, mis amados hermanos, es un punto a debatir, porque las Escrituras en ninguna parte nos mandan a que nosotros nos aliemos con el gobierno para cambiar la sociedad. No se nos manda a cambiar la sociedad, mis hermanos, y ese es un serio problema con la falta de congregacionalismo hoy en día. Iglesias que están solas, pueden comenzar 5 personas, 10 personas a reunirse en una mesa, en una casa, y ellos dicen: es que ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién nos va a apoyar? Necesitamos que alguien nos ayude. No, tienen las Sagradas Escrituras, deben de estudiarlas y deben de continuar y afirmarse y someterse a la autoridad de las Escrituras. Pero hay todavía personas que están sometidas, como en ese tiempo, a lo que se conoció como el césaropapismo. Yo podría decir quién es mi pastor, y es algo curioso que también he oído pastores que tienen pastor. O sea, no encuentro yo en las Escrituras que un pastor tenga pastor. Se supone que si tú eres pastor, ay de ti si no te andas por la derecha, porque no puedes tener un pastor encima de ti, porque tú le rindes cuentas a nuestro Señor. Pero ojo, algunos se pueden desviar porque hay locos que dicen: yo solo le rindo cuentas a Dios. No, para eso es el congregacionalismo. Lo iremos desarrollando paulatinamente. El hecho de que un pastor solo le rinda cuentas a Jesucristo no quiere decir que puede hacer lo que se le da la gana, porque el mismo pastor también está limitado por la congregación que lo reconoció como pastor. Así que si un día, repito, se le aloca al pastor, se le bota la canica, la iglesia no le puede retirar el pastorado, pero sí puede venir, puede dejar de congregarse con ese pastor y dejar a ese pastor. Sería muy triste que yo me aloque y que diga: pues además yo le rindo cuentas solo a Jesucristo, y aquí sigo, y ustedes se reúnen, no sé, en la casa de algún hermano este siguiente domingo porque dicen: es que ya lo hemos exhortado, lo hemos puesto en disciplina y él no entiende, así que pues que se quede él solo, nosotros vamos a orar y vamos a buscar otro pastor. Eso sí se puede hacer, pero muchas personas no lo hacen.
Muchas personas lo único que hacen es estar sometidos a un autoritarismo que la Biblia jamás avala. Imagínense que yo estoy haciendo las cosas mal como pastor, ustedes leen las escrituras y dicen, eso no viene en la Biblia, y me dicen algo y yo les digo, pero es que mi pastor o la cobertura fulana de tal me respalda y me apoya. Oh, mis hermanos, ahí hay un terrible problema. El cesaropapismo era precisamente eso, que yo me adjudico una autoridad avalada por otra autoridad, pero esa autoridad se apoya en mí y es un vicio. Finalmente ustedes se tienen que someter a lo que nosotros como autoridades digamos. Eso es un pecado deliberado, eso se llama cesaropapismo. El hecho de que el líder, el pastor o los pastores de una iglesia estén apoyándose con alguien fuera de la congregación para que valga su autoridad, eso es antibíblico. Mis amados hermanos, el pastorado no puede ser avalado y respaldado por pastores fuera de la iglesia. No lo confundan, y lo veremos cuando se nombra un pastor. Qué bueno que hay otros pastores que reconocen, al igual que la iglesia local, su llamado al pastorado. Pero entiendan bien esto: si la iglesia local no reconoce al pastor de la iglesia local, no importa que Juan Pablo II, que Peña Nieto, no importa que Gel Michelén, que jamás ha venido, o John MacArthur, no importa quién sea en la comunidad evangélica o política o social, no importa quién sea, si la iglesia local no reconoce el llamado pastoral, el llamado a que esa persona pastoree y sea pastor, no puede ser pastor. Y no importa que yo les traiga a fulano de tal y yo les diga, ven como si soy pastor, ven como si soy pastor. Si ustedes no dan fe y legalidad de mi llamado pastoral, yo no puedo pastorear. Y eso pasa con el liderazgo de todas las iglesias. ¿Cómo terminamos de enseñanza hoy entonces? ¿Cuán importante es el congregacionalismo? No pueden ustedes ser pasivos. Pasivos. ¿Qué quiere decir pasivos? Venir, sentarse y decir, pues él es el pastor, él dice que es. ¿Y por qué es pastor? Pues porque lo pusieron de otro lado, o lo puso un pastor antes de que se fuera y lo dejó de pastor. No, mis hermanos, eso es un crimen antibíblico. Ustedes deben de saber, y cuando alguien les pregunte por qué él es el pastor, ustedes deben de poder decir, porque nosotros como iglesia lo reconocimos. O también pueden decirle a una persona, ¿por qué él es el pastor? Acércate a él y pregúntale. Enséñenle a cada persona que asiste a la iglesia por qué el pastor es el pastor, no porque sabe mucho. ¿Por qué el pastor es el pastor? Porque cuando se reconoce el pastorado dentro de una iglesia, se somete voluntariamente y humildemente a esa autoridad. ¿Sí, mis amados hermanos? No necesitamos que otros fuera de la congregación vengan, avalen y respalden el llamado pastoral. Cada uno de nosotros debe de estar 100% convencido a la luz de las escrituras de por qué estamos teniendo a los líderes que estamos reconociendo, ya sea pastores o ya sean diáconos. Si ustedes no saben por qué son, estúdienle, lo iremos aprendiendo, pero deben de estar convencidos por qué el pastor y el diácono, o los pastores y los diáconos, están al frente gobernando la iglesia local. ¿De acuerdo, mis hermanos? Ok, oremos. Amado Señor, en el nombre de Jesús te estamos dando gracias por este tiempo que tuvimos. Te pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros, que despiertes a tu iglesia a entender cuál es su lugar, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus dones. Señor, que la iglesia no sea pasiva, que sea activa, que sea dinámica, que sea comprometida, que tengan paz en sus conciencias y en sus corazones. Amado Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que tú despiertes, Señor, a esta congregación para tomar su lugar y para actuar de conformidad al llamado que les has hecho. Gracias, Señor, por escucharnos en esta hora. Te bendecimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. 10 minutitos, mis hermanos, 5, perdón, y comenzamos con nuestro servicio.